Bienvenidos. En este segundo video sobre el análisis de cadenas de Markov, vamos a ver otras dos aplicaciones importantes que podemos utilizar a través del Excel. Bueno, nuevamente tenemos una matriz de cambio de estado, ¿sí? En este sector. Como siempre hemos dicho que la sumatoria sobre un vector tiene que ser igual a 1, es decir, un proceso exhaustivo. Si hacemos por columnas, entonces podemos ver si las probabilidades sumadas para todos los cambios posibles que van a terminar, por ejemplo, en E3, que sumarían un 40%. ¿Ya? Bueno, en este caso, esta matriz, ¿sí? Es una matriz que tiene otras características. Tiene dos estados que se denominan absorbentes, ¿sí? El estado 2, si se fijan acá, si tienen del estado 2 al estado 2 hay una probabilidad de 1. Eso quiere decir que cuando se llega al estado 2, si no se puede salir del estado 2, es decir, es un proceso donde se termina un determinado proceso. Lo mismo ocurre acá con el estado 4, ¿sí? Se llega al estado 4, pero no se puede salir del estado 4. Entonces, en este tipo de situaciones se puede analizar dos cosas. En primer lugar, ¿sí? De los estados se denominan no absorbentes, ¿sí? Que vendrían a ser E1, E2, perdón, E1, E3 y E5. ¿Sí? Y los estados absorbentes son E2 y E4, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en inicio es reordenar nuestra matriz. Aquí yo ya tengo reordenada la matriz, hay que hacerlo obviamente con cuidado, ¿sí? Entonces, en este sector se colocan, ¿sí? Todos los estados se denominan no absorbentes, aquí están los estados no absorbentes, que son E1, E3 y E5. Entonces, esos estados sí son dinámicos, ¿verdad? En cambio, pero se puede pasar a ellos. Aquí están, sí, los estados absorbentes son E2 y E4. Se puede llegar a los estados E2 y E4, sí, pero no se puede salir, ya lo hemos dicho. O sea, no se puede salir. Se llega, pero no se sale. Estos pueden ser, por ejemplo, dentro de un proceso productivo, almacenes, ciertos controles donde termina el proceso y se tiene que reiniciar en otro proceso. Para que exista una matriz absorbente, tiene que haber, sí, al menos un estado absorbente y la idea es que se puede llegar desde un estado no absorbente al menos hasta un estado absorbente. Entonces, por ejemplo, de 1 a 3 y E5 se puede llegar a E2, ¿sí? Y también se puede llegar a E4, ¿no? Entonces, esas dos condiciones se tienen que cumplir, ¿sí? Que exista al menos un estado absorbente y, en este caso, existen dos, y que de cada estado no absorbente se pueda llegar a al menos uno de los estados. Podría no llegar a ambos. Entonces, ordenando la matriz, ¿qué características tenemos? A esta le vamos a denominar la matriz N, ya a esta de acá, la matriz N, sí, a esta matriz la vamos a llamar la matriz A o absorbente. Esta matriz es una matriz nula, ya, la matriz nula es 0, y aquí tenemos la matriz identidad. Una matriz 2 por 2, identidad, que significa justamente los estados de absorción. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, una vez que hemos hecho este proceso, hay dos preguntas que nos vamos a realizar. En primer lugar, vamos a calcular el número de pasos antes de ser absorbido, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo quiero conocer cuántas veces se encuentra, ¿sí?, en un estado absorbente dado antes de ser absorbido, ¿ya? Que eso tiene múltiples aplicaciones en el análisis de procesos. Entonces, en primer lugar, me voy a poner una matriz genérica, ¿sí? Una matriz aquí, una matriz genérica identidad, ¿sí? Una matriz genérica identidad, no esta 2 por 2, sino me voy a dar una 3 por 3, porque tengo una matriz 3 por 3 de estados, ¿sí?, no absorbentes. Entonces, lo que hago yo, ¿sí?, es, en primer lugar, encontrar, ¿sí?, tengo que aplicar esta fórmula, es decir, la matriz I menos la matriz N inversa. Entonces, aquí he calculado la matriz I menos la matriz N, ¿sí?,
eso es lo que he hecho, simplemente una resta, ¿verdad?, de matrices. Esta matriz menos esta matriz se encuentra acá, ¿no? Entonces, una fórmula sencilla, simplemente de resta de matrices. Luego voy a encontrar, ¿sí?, la matriz inversa, ¿sí? Para encontrar la matriz inversa, sí, ya tengo que utilizar una fórmula del Excel, ¿sí?, que se denomina matriz inversa, ¿sí? Entonces, ustedes con la ayuda, obviamente, de las fórmulas del Excel, encuentran, en primer término, se encuentra este primer valor, ¿sí? Aplicando, aquí está la fórmula de matriz inversa, ¿sí? Y después se hace una copia matricial, ¿no? La copia matricial obviamente tiene sus comandos, no es una copia cualquiera, es una copia matricial. Se hace una copia matricial a todos estos valores y esto queda ya como una matriz inversa. Eso también lo pueden hacer obviamente en una calculadora. Bueno, ¿qué características tiene la matriz inversa? La matriz inversa tiene también la característica, si yo sumo sobre la matriz inversa los valores sobre una fila, entonces aquí puedo encontrar, ¿sí?, el número de pasos antes de ser absorbido. ¿Esto qué quiere decir? Que partiendo desde un estado 1 hasta un estado 1, si ha estado 1.033 veces en el estado 1, 0.047 en el estado 3 y 0.141 en el estado 5. Es decir, 1.221 hasta el estado número 3. ¿Sí? Después tengo yo que calcular la probabilidad de absorción. Para la probabilidad de absorción, lo que debo hacer es la multiplicación de la matriz inversa multiplicado por la matriz A. Entonces, eso es lo que hago. Aquí tengo una matriz 3 por 3, ¿sí? Y la multiplico por esta matriz A, que la tengo acá copiada. Nuevamente, este proceso también es una función matricial del Excel. Si ven acá, en la parte de arriba, tengo, ¿sí?, una multiplicación de matrices, ¿sí? En primer término se hace la primera celda de arriba y después se hace una copia matricial. No hay que tener el cuidado de hacer la copia matricial. Bueno, entonces, ¿qué valores me da acá? Me dice que, ¿sí?, desde E1, sí, el 23% va a terminar en E2 y el 77% en E4. Obviamente la suma de estas dos tiene que dar igual a 1. La suma igual en cualquiera de las filas, ¿no? Siempre me da igual a 1. Entonces, el 23% termina en E2 y el 77% termina en E4. Cuando parte de E3, el 31 termina en E2 y el 69 en E4. Y cuando parte de E5, el 30%, ¿sí?, empieza en E5, termina en E2 y el 70% en E4. Entonces, con esos dos valores yo puedo investigar muchas cosas, ¿no? En un determinado proceso yo puedo saber cuánto tiempo, por ejemplo, ha estado un determinado producto en determinadas etapas de mi proceso. Y eso obviamente lo puedo multiplicar por factores técnicos, que sea tiempo, costo, recursos que he utilizado, etc., ¿no? Entonces puedo averiguar varias cosas con esta matriz. Y con esta otra lo propio, puedo saber cuánto de mi producto ha terminado en un determinado almacén y cuánto ha terminado en otro almacén, o cuánto, digamos, de un producto se ha vendido y cuánto otro ha ido a parar al almacén, cosas así, ¿no? Entonces me puedo preguntar yo varias cosas y esa es la utilidad del análisis de las cadenas absorbentes. Gracias.